Bienvenido amigos. El día de hoy daremos inicio a nuestro ciclo de repaso aquí en la Academia El Grupo Villarreal Las Fijas. El día de hoy veremos los primeros 5 temas del curso de Geografía. Vamos a repasar las principales preguntas que más suelen venir en el examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Primera pregunta. Dice: estado inicial del universo, donde la materia y energía estaba concentrado en una pequeña esfera superdensa. Esta afirmación corresponde a la teoría del Big Bang, la cual fue propuesta por... Bien, acá tenemos que la teoría del Big Bang es la teoría que mejor explica el origen y dinámica del universo. ¿Por qué? Porque tiene pruebas que la respaldan, como la teoría de la recesión de galaxias desarrollada por el norteamericano Edwin Hubble, que es el personaje que aparece en la diapositiva con una pipa. Él llegó a demostrar que el universo está en expansión, tal como lo predijo en su teoría de la relatividad Albert Einstein. Einstein llegó a demostrar matemáticamente que el universo no puede ser estático, es un universo dinámico, aunque su mayor error fue no decirlo. Pero quien sí va a reconocer esa evolución del universo a partir de la teoría de la relatividad es el físico matemático Alexander Friedman. Él sostiene que el universo pasa por una etapa de expansión y una etapa de contracción, partiendo de la teoría de Albert Einstein. Pero todavía no llegamos a la teoría del Big Bang. ¿Quién es el que va a desarrollar la teoría del Big Bang? Es el sacerdote belga, ¿no? El personaje que aparece con su traje de sacerdote, llamado Georges Lemaitre. Él, partiendo de los descubrimientos de Edwin Hubble, quien llegó a demostrar que el universo está en expansión, razonó de la siguiente forma: si el universo hoy se está expandiendo, en el pasado debió ser mucho más pequeño. Toda la materia y energía estaba concentrada en un átomo superdenso, en un átomo primigenio que habría dado origen a todas las cosas. Si bien es cierto, Georges Lemaitre es el primero en desarrollar la teoría del Big Bang, hasta la década del 40 era muy poco conocida. Quien la va a hacer conocida en la comunidad científica va a ser el astrónomo y físico George Gamow. Por eso es que a George Gamow se le conoce como el sistematizador del Big Bang, y a Georges Lemaitre como el padre del Big Bang, o el que nos habla por primera vez del Big Bang o la gran explosión. Entonces, en la pregunta número 1 dice: la teoría del Big Bang fue propuesta por... La respuesta será Georges Lemaitre. Número 2. El universo pasa por etapas de expansión y contracción. Esta afirmación corresponde a la teoría del universo, el cual fue propuesto por... Aquí en la imagen, después de Albert Einstein, tenemos a Alexander Friedman. Él desarrolló la teoría del universo cíclico u oscilante. Según esta teoría, el universo pasa por 2 fases. Una fase de expansión, que comenzó con el Big Bang, y una fase de contracción, denominada también Big Crunch. Entonces, en la pregunta número 2, la respuesta será universo cíclico u oscilante, el cual fue propuesto por Alexander Friedman. Clave B. 3. Las galaxias se clasifican según su forma. Las galaxias más abundantes y formadas por estrellas jóvenes
son de tipo. Este personaje, llamado Edwin Hubble, es un astrónomo norteamericano que estudió durante gran parte de su vida a las galaxias. Y él va a ser quien las va a clasificar según su forma en tres tipos de galaxias. Galaxias espirales, elípticas e irregulares. De las tres, las galaxias espirales son las que se encuentran en mayor porcentaje o en mayor número. Por eso decimos que son las más abundantes y comunes y están formados por estrellas jóvenes. Entonces, en la pregunta número 3, vamos a decir las galaxias más abundantes son de tipo espirales. 4. Dice, es el elemento más abundante en el Sol, las estrellas y el universo. Hay que recordar que el universo es toda la materia y energía que existe. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio y todo el tiempo. Todas las cosas que existen dentro del universo. Pero hay que recordar que de toda la materia, solo el 10% de la materia es observable. Existe un 90% de materia que no podemos observarla, pero que sabemos que está ahí porque ejerce una influencia gravitacional sobre otros astros. Esa materia no observable está formada por la denominada materia oscura y la energía oscura. De toda la materia observable, las formas de materia más grandes con mayor masa son los astros denominados estrellas. Las estrellas forman cúmulos estelares y forman galaxias. Y estas galaxias forman cúmulos galácticos que componen el universo. Entonces, chicos, vamos a decir que el principal astro o el astro más grande en el universo son las estrellas. ¿Y de qué están compuestas las estrellas? Están compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Entonces, si nos preguntan en el examen cuál es el principal elemento en el universo, responderemos pues que el universo está formado por un 75% de hidrógeno, ¿no? Ese es el más abundante, y un 20% de helio. Entonces, en la número 4, la respuesta será el hidrógeno. 5. Planeta con el año y día más largo. A ver, aquí tenemos una imagen donde vemos a los planetas del sistema planetario solar. Los planetas los vamos a agrupar en dos grandes grupos. El primero está formado por Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se les denomina interiores. El segundo grupo está formado por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son los llamados exteriores. En el sistema solar hay 8 planetas. Recuerda que Plutón ya no es considerado un planeta, sino que se le considera un planeta enano. Es decir, tiene otra categoría de astro. Entonces, de estos 8 planetas, ¿quiénes tienen días largos? Los planetas con días largos son los interiores, mientras que los exteriores tienen días cortos. De todos los planetas interiores, ¿cuál es el planeta con el día más largo? Es el planeta de Venus. Venus es el planeta con el día más largo en el sistema solar. Otra característica de los planetas interiores es que al estar cerca al Sol, rápidamente dan una vuelta alrededor del Sol, empleando menos tiempo en su movimiento de traslación, haciendo que sus años sean cortos o de menor duración. Mientras que los exteriores, al estar más alejados del Sol, emplean más tiempo para completar una vuelta alrededor del Sol. Eso hace que sus años sean muy largos. Entonces, de todos los planetas, ¿quién tiene el planeta
o cuál es el planeta con el año más corto? La respuesta es Mercurio, al estar más cerca al Sol. Mientras que el planeta con el año más largo es Neptuno. Entonces, chicos, vamos a responder la pregunta número 5. Dice, planeta con el año más largo es el más alejado del Sol, es Neptuno. Y con el día más largo es un planeta interior llamado Venus. Por lo tanto, en la 5 la respuesta será la B. Sigamos, chicos. 6. Planeta con mayor masa y menor densidad respectivamente. Otra vez miremos los planetas. Hay dos grupos, interiores y exteriores. Los interiores son los de menor masa, es decir, son más pequeños, tienen menos materia, mientras que los exteriores son de mayor masa, también son de mayor volumen. ¿Ya? De todos los planetas interiores, ¿quién tiene menos masa? El más pequeño de todos, que es Mercurio. Y de todos los planetas exteriores, ¿quién tiene mayor masa? El más grande de todos, Júpiter. Ahora, hay que recordar también que los planetas interiores tienen corteza, son rocosos, mientras que los exteriores son gaseosos. La roca tiene mayor densidad que el gas, por lo tanto diremos que los planetas interiores son rocosos, pequeños, pero muy densos, mientras que los exteriores son de mayor masa, de mayor volumen y de menor densidad. De todos los planetas interiores, el más denso es la Tierra en el sistema solar, y de todos los planetas exteriores, el menos denso es Saturno. Entonces, en la pregunta número 6 nos dicen, planeta con mayor masa y densidad respectivamente. El de mayor masa es Júpiter y de menor densidad es Saturno. Por lo tanto, la respuesta será la D. 7 dice, son planetas de menor masa. ¿Quiénes tienen menor masa? Hemos visto que son los interiores. También tienen menor volumen. Sus días son largos por estar cerca al Sol, pero sus años son cortos por estar cerca al Sol. Entonces, tendré que marcar la alternativa que contenga planetas interiores, como por ejemplo Tierra, Mercurio y Venus. La 7, la clave es la D. 8. Son características de la Tierra en el sistema solar. Observemos, chicos. Vemos nuestro planeta, la Tierra. ¿Qué podemos decir? Que la Tierra ocupa la tercera órbita con respecto al Sol, ¿no? Es el tercer planeta en distancia al Sol. Es el quinto planeta más grande después de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es el planeta más denso del sistema solar. Es el planeta menos deforme y es el planeta con menor amplitud térmica. Esas son las características de nuestro planeta en el sistema solar. Por lo tanto, chicos, en la pregunta número 8, son características de la Tierra en el sistema solar, excepto, la respuesta será la E. Recuerda que el planeta con el día más largo es Venus. 9. Debido al movimiento de traslación y la inclinación del eje, los rayos solares inciden de forma perpendicular a lo largo del plano de la eclíptica en un año. A la llegada de los rayos solares sobre los trópicos se denomina, muy bien, mira la imagen. Acá tenemos una imagen del movimiento de traslación. Debido a que la Tierra se mueve alrededor del Sol en su movimiento de traslación y lo hace con un eje inclinado, los rayos solares no van a caer de forma perpendicular en el mismo lugar a lo largo del año,
sino que van a caer principalmente en tres zonas. Los trópicos, que se dividen en dos, en el norte el trópico de Cáncer, ¿no? Y el sur el trópico de Capricornio, y al centro el Ecuador, ¿ya? Entonces, cuando los rayos solares caen en el Ecuador, como vemos en la imagen, se van a formar o se van a dar inicio a los equinoccios. Entonces, para que se dé un equinoccio, los rayos solares tienen que caer de forma perpendicular en el Ecuador. Y durante un equinoccio se inician las estaciones de primavera y otoño. Los equinoccios ocurren el 21 de marzo y el 23 de septiembre. Si nosotros recordamos eso en el Perú, sabremos que el 21 de marzo en el Perú comienza el otoño y el 23 de septiembre en el Perú comienza la primavera. Pero también los rayos solares pueden llegar de forma perpendicular en los trópicos. Por ejemplo, el 22 de diciembre los rayos solares caen de forma perpendicular en el trópico de Capricornio, dando origen al verano en el hemisferio sur y también invierno en el hemisferio norte. En cambio, el 21 de junio los rayos solares caen de forma perpendicular en el trópico de Cáncer, iniciándose en el hemisferio norte el verano y en el hemisferio sur el invierno. Entonces, chicos, como la pregunta dice, ¿ya? A la llegada de los rayos solares sobre los trópicos, cuando los rayos caen en un trópico, a eso se le va a llamar solsticio. Clave C. 10. El inicio del verano y el invierno está marcado por la incidencia de los rayos solares en forma perpendiculares sobre los... Otra vez miramos esta imagen, ¿ya? Cuando ocurre el verano y el invierno es porque se está iniciando un solsticio. Y eso tiene que ver con la llegada de los rayos solares de forma perpendicular en los trópicos. Entonces, chicos, en la pregunta número en la pregunta número 9, ¿ya? Dice, el inicio del verano y el invierno está marcado por la incidencia de los rayos solares en forma perpendicular sobre los trópicos. Recuerda que para que comience el verano y el invierno, los rayos solares tienen que llegar de forma perpendicular sobre los trópicos. 11. El movimiento orbital realizado por la Tierra. Muy bien. ¿A quién se le conoce como movimiento orbital? Se le conoce como movimiento orbital al movimiento de traslación. Y en la imagen tú puedes apreciar que la traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, en la pregunta número 11, la respuesta será la B, movimiento de traslación. Bien, vamos a la siguiente pregunta. 12. La máxima proximidad de la Tierra al Sol en el movimiento de traslación se denomina. Aquí en la imagen otra vez observamos el movimiento de traslación. Como tú puedes notar, la Tierra se mueve alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. A esa trayectoria se le llama órbita. La órbita terrestre es elíptica. En esa órbita elíptica, la Tierra va a pasar por dos puntos, conocidos como perihelio y afelio. ¿A qué se le llama perihelio? Al punto de la órbita terrestre donde la Tierra se aproxima o está más cerca al Sol, mientras que el afelio es el punto de la órbita terrestre cuando la Tierra está más alejado del Sol o a mayor distancia del Sol. Entonces, en la pregunta número 12, la máxima proximidad de la Tierra al Sol en el movimiento de traslación se le llama perihelio. Clave B. 13. Periodo rotacional. Dice rotacional, chicos, se refiere al movimiento
de rotación, movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Como dice periodo, periodo se refiere al tiempo. ¿Cuánto tiempo emplea la Tierra para completar una vuelta alrededor de su eje imaginario? La respuesta es 23 horas 56 minutos con 4 segundos. Debido a ese tiempo, nuestro día dura aproximadamente 24 horas. Por lo tanto, chicos, en la pregunta número 13 dice, ¿el periodo rotacional terrestre trae como consecuencia? La respuesta es duración del día. La respuesta será la A. 14. Debido a la inclinación del eje y al movimiento de traslación, es posible. Una vez más regresamos al movimiento de traslación. En la imagen podemos ver que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero cuando se mueve lo hace con un eje inclinado. Esa traslación más la inclinación del eje trae como consecuencia la ocurrencia de solsticios y equinoccios. Y recuerda que los solsticios dan origen al verano y al invierno y los equinoccios al otoño y la primavera. Entonces, chicos, vamos a marcar en la pregunta número 14 la inclinación del eje y el movimiento de traslación, ¿no? Da origen a las estaciones o los solsticios y los equinoccios. La respuesta será la C. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta, que es la número 15. El tiempo que transcurre entre la salida y puesta del sol es mayor durante. A ver, recuerda que el sol sale aproximadamente a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces el tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del sol es más o menos de 12 horas. Recuerda que la Tierra tiene aproximadamente 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, 12 horas de día, 12 horas de noche, ¿no? El día tiene 24 horas. Pero, muchachos, el día no siempre dura 12 horas, ¿no? El día puede durar más de 12 horas o menos de 12 horas. Eso va a depender de la estación del año en la cual nos encontremos. Entonces diremos que el tiempo que transcurre entre la salida y puesta del sol depende principalmente de la estación y la estación depende del movimiento de traslación, ¿ya? ¿Cuándo es mayor? En verano. ¿Cuándo es menor? En invierno. Por lo tanto, como dice mayor, marcaremos la A, ¿sí? 16. La diferencia de iluminación entre el ecuador y los polos. Aquí vamos a poder observar ya lo siguiente. A ver, acá tenemos una imagen de cómo los rayos solares van llegando de forma, con diferente ángulo de inclinación en distintos puntos de la Tierra. Por ejemplo, en el punto 1, los rayos solares llegan de forma tangencial o rozante. Sin embargo, en el punto 3, los rayos solares llegan de forma perpendicular. Entonces, los rayos solares no caen con el mismo ángulo sobre la superficie terrestre. Eso va a depender de la ubicación en la que se encuentre. Los lugares cercanos al ecuador siempre recibirán los rayos de forma perpendicular, mientras que los lugares cercanos a los polos siempre recibirán los rayos de forma tangencial. Entonces, en la pregunta número 16 dice, la diferencia de iluminación entre el ecuador y los polos se debe principalmente a, la respuesta será la forma de la Tierra. Debido a la forma de la Tierra, los rayos solares caen de forma perpendicular en el ecuador y de forma tangencial en los polos. 17. En una carta,
las irregularidades del terreno se representan a través de unas líneas denominadas. Muy bien, chicos. Vamos a ver lo siguiente. Hay que recordar que una carta es un documento cartográfico y la cartografía elabora 3 documentos cartográficos, ¿no? Como tú puedes ver acá en la imagen, 1 son los mapas, 2 son las cartas y 3 son los planos, ¿no? Entonces, ¿en cuál de estos 3 documentos se puede apreciar las irregularidades que presenta el terreno, los accidentes que presenta la superficie? La respuesta son las cartas. ¿A través de qué las cartas representan las irregularidades de la superficie o terreno? A través de unas líneas, como tú puedes ver en la imagen. A esas líneas se les suele llamar curvas de nivel. ¿Ya? Las curvas de nivel sirven para representar las irregularidades altitudinales del terreno. Entonces, chicos, vamos a decir que en una carta las irregularidades del terreno se representan a través de unas líneas llamadas curvas de nivel. 18. Son proyecciones cartográficas que se usan para representar mejor las zonas de latitudes medias. Bien, recuerda que la proyección es un elemento muy importante del mapa. En la imagen tenemos 3 tipos de proyecciones: la proyección cónica, la proyección cilíndrica y la proyección polar. Estos 3 tipos de proyecciones sirven para representar distintas partes de la esfera terrestre. Por ejemplo, si yo quiero representar el Ártico o la Antártida, que están en los extremos de la Tierra llamados polos, la proyección ideal es la proyección polar, llamada también azimutal o plana. En cambio, si yo quiero proyectar mejor las zonas cercanas al ecuador, la proyección que me va a servir es la proyección cilíndrica. Y si yo quiero representar un punto en medio entre el ecuador y los polos, la proyección a utilizar es la proyección cónica. Entonces, chicos, no te olvides, si yo quiero representar los polos, utilizo la proyección polar. Recuerda que los polos son zonas de alta latitud. Si yo quiero representar las zonas ecuatoriales, utilizo la proyección cilíndrica. Recuerda que las zonas ecuatoriales son zonas de baja latitud. Y si yo quiero representar un punto medio entre el ecuador y los polos, es decir, latitudes medias, utilizaré la proyección cónica. En la pregunta 18, son proyecciones que se usan para representar mejor las latitudes medias. Como dice latitudes medias, la respuesta será proyección cónica, la A. ¿Ya? La A. 19. Una característica de los planos cartográficos es... Bien, miren en la imagen, chicos, tenemos 3 documentos: el mapa del Perú, una carta y un plano. ¿En qué se diferencia? Si yo quiero, por ejemplo, ver las características que presenta el terreno con mayor detalle, ¿cuál de estos 3 documentos será el más ideal? La respuesta será un plano. En cambio, los mapas presentan el terreno en áreas extensas, pero de forma muy general. Por ejemplo, si yo quiero ver en qué parte, dónde se ubica el grupo Villarreal Las Fijas, utilizaré un plano. En ese plano yo podré ubicar, ¿no?, correctamente a nuestra querida academia. Pero en un mapa del Perú yo no puedo ubicar a la academia el grupo Villarreal. Entonces, una característica de los planos es que brinda información detallada, mientras que los mapas brindan información muy general. Otra característica de los planos es que representa
territorios muy pequeños como distritos, ¿no? Como ciudades, mientras que un mapa representa áreas extensas como un país. Otra característica es que los planos están elaborados a escala grande, mientras que los mapas a escala pequeña. Y la característica más resaltante de las cartas es que representan las irregularidades del terreno a través de curvas de nivel y están elaboradas a escala mediana. Entonces, chicos, en la pregunta número 19, una característica de los planos es que contienen información detallada. 20. Es una característica de las cartas. Recuerda que las cartas tienen dos características. Primero, representan las irregularidades del terreno a través de una de las curvas de nivel. Y segundo, están elaborados a escala mediana. Por lo tanto, marcaremos la E. Siguiente. La proyección cartográfica que consiste en un sistema cilíndrico. Recuerda que tenemos tres tipos de proyecciones, ¿ya? La proyección polar, la proyección cónica y la proyección azimutal, ¿sí? ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la proyección, chicos? ¿Qué características presenta la proyección cilíndrica? La proyección cilíndrica tiene la siguiente característica. Representa con mayor o con menor deformación las zonas cercanas al ecuador y con mayor deformación las zonas cercanas a los polos. Otra característica es que en este tipo de proyección se puede representar todo el mundo, ¿no? A esa representación se le llama planisferio. Y uno de los primeros planisferios elaborados en esta proyección es el mapa hecho por Gerard Kramer, más conocido como Mercator. A esta proyección también se le conoce como proyección de Mercator. Entonces, chicos, en la pregunta número 21, la proyección cartográfica que consiste en un sistema cilíndrico es la proyección de Mercator, denominada también universal transversal de Mercator. La respuesta será la E. 22. Escala oficial de la Carta Nacional. Recuerda que la Carta Nacional es el principal documento cartográfico del Perú. En ella se representa todo el territorio peruano en 500 hojas de papel, donde cada hoja o cada carta está elaborado a una escala de 1 en 100.000. Esa es la escala de la Carta Nacional, 1 sobre 100.000. ¿Ya? Entonces, en la 22, la respuesta será la E, 1 sobre 100.000. Bien, hay que recordar también que existe otro documento denominado Mapa Oficial del Perú. Y el mapa oficial está elaborado a una escala de 1 en 1.000.000. Bien, siguiente pregunta, 23. Se quiere representar un río de 55 kilómetros en la Carta Nacional. Para ello se tendrá que trazar una línea de X centímetros. Bien, este es un problema de escala. ¿Cómo resolvemos un problema de escala? De la siguiente manera. A ver muchachos. Lo primero que debemos recordar aquí es que este problema tiene un gran grado de dificultad en el sentido de que no nos dan la escala de la Carta Nacional. Si yo no recuerdo la escala de la Carta Nacional, no podré resolver este problema. Entonces, recordemos una vez más, la Carta Nacional
tiene una escala de 1 en 100.000. ¿Cómo se lee la escala? Se lee de la siguiente manera. Cada centímetro, como dice 1, el 1 representa 1 centímetro en la carta. Cada centímetro en la carta representa lo que dice el denominador, y el denominador dice 100.000. En este caso son 100.000 centímetros. Entonces, chicos, no te olvides cómo leer correctamente la escala de la Carta Nacional. Yo diré, cada vez que yo haga una rayita de 1 centímetro en la carta, en el papel, esa rayita representa en el terreno 100.000 centímetros. Pero ¿cuánto es 100.000 centímetros en kilómetros? Yo voy a decir lo siguiente. 100.000 centímetros equivalen a una distancia de 1 kilómetro. Entonces yo puedo tener la siguiente relación. Cada centímetro de la Carta Nacional equivale a 1 kilómetro. Como en el problema dice que se quiere representar una distancia de 55 kilómetros, entonces, chicos, eso en la Carta Nacional, ¿por cuántos centímetros deberá estar representado? Voy a realizar una regla de 3, ¿no? Yo diré, X será igual a 55 kilómetros por 1 centímetro sobre los kilómetros. Kilómetros con kilómetros se van. Me quedaré con 55 por 1 centímetro. La respuesta será 55 centímetros. Entonces, recordando, en la Carta Nacional, cada centímetro representa 1 kilómetro. Cada centímetro es 1 kilómetro. 2 centímetros, 2 kilómetros, ¿no? 3 centímetros, 3 kilómetros. Si yo quiero representar 55 kilómetros, tendré que emplear una distancia de 55 centímetros, ¿ya? Entonces no te olvides, en la Carta Nacional, solo en la Carta Nacional, cada centímetro equivale 1 kilómetro en el terreno. Bien, tenemos la pregunta siguiente. Dice, la carretera central Lima-Junín está representada en el mapa oficial con 17 centímetros aproximadamente. Hallar la distancia real. Esta pregunta tiene otro gran grado de dificultad. No te dan la escala. Si tú no recuerdas la escala el día del examen, no podrás resolver este problema. Así que recordemos, ¿cuánto es la escala del mapa oficial? La respuesta es 1 en 1.000.000. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que cada centímetro en el mapa oficial representa en el terreno 1.000.000 de centímetros. Pero hemos visto, muchachos, que cada 100.000 centímetros es 1 kilómetro. Si yo quisiera convertir este 1.000.000 de centímetros a kilómetros, tendría que dividirlo entre 100.000. Al yo dividir ese número entre 100.000, me va a salir 10. ¿Qué significa eso? Que cada centímetro en el mapa oficial equivale a 10 kilómetros. Si cada centímetro equivale a 10 kilómetros, 17 centímetros, ¿cuántos kilómetros equivaldrán? Esto se resuelve con una regla de 3. X será igual a 17 centímetros por 10 kilómetros entre 1 centímetro. Centímetro con centímetro se van. La respuesta será 10 por 17, 170 kilómetros. Bien, chicos. Entonces, en la número 23, la respuesta nos salió 55 centímetros. Y en la número 24, la respuesta nos salió 170 kilómetros. Bien, sigamos. A ver,
25. Cordilleras, mesetas, son formas de relieve resultado de procesos geológicos denominados. Bien, chicos, hay que recordar que los procesos geológicos que dan origen a la corteza se le denomina geodinámica, ¿ya? Estas fuerzas pueden provenir desde el interior o el exterior de la Tierra. Si es que provienen del interior se le llama geodinámica interna, ¿no? También se le conoce como fuerzas tectónicas, fuerzas geológicas o fuerzas constructivas. La geodinámica interna se manifiesta a través de dos grandes procesos, el diastrofismo y el vulcanismo. El diastrofismo tiene que ver con el movimiento que experimenta la corteza. Recuerda que la corteza está dividida en muchos bloques denominados placas. Estas placas se mueven en diferentes direcciones debido a las corrientes de convección que se dan en el manto o astenosfera. Entonces, eso significa que la corteza está en constante movimiento. A ese movimiento lento de la corteza se le llama diastrofismo o tectonismo. Producto del diastrofismo, chicos, las placas van a chocar y en millones de años se van a plegar, dando origen a los plegamientos. Y todo plegamiento tiene dos partes muy importantes. Un anticlinal o zona que se ha elevado, ¿no? Y ese anticlinal da origen a las cadenas montañosas o cordilleras. Por eso vamos a decir que los procesos orogénicos dan origen a los sistemas montañosos o cordilleras. Muy bien, pero la corteza no solamente se puede plegar o flexionar, sino en la siguiente imagen vemos que la corteza ha experimentado una ruptura. A esa ruptura y desplazamiento de la corteza se le llama fallamiento. Y los fallamientos tienen dos partes muy importantes. Una parte elevada llamada Horst y una parte hundida llamada Graben. El Horst da origen a las mesetas y también a las montañas, mientras que el Graben da origen a los valles tectónicos o lagos tectónicos. ¿Sí? Muy bien. La epirogénesis tiene que ver con el movimiento vertical de la corteza. Ahí en la imagen, ¿no? Observamos que la corteza se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Cuando la corteza se mueve hacia arriba, zonas que antes estaban inundadas con el agua del mar quedan descubiertas y empiezan a formar parte de los continentes. Por eso se dice que estos movimientos epirogénicos amplían la frontera continental. Entonces, en conclusión, chicos, si nos preguntan en el examen qué procesos dan origen a las montañas y cordilleras, la respuesta será orogénesis. ¿Y qué procesos dan origen y amplían la frontera continental? La respuesta será epirogénesis. Muy bien, vamos a la pregunta. La pregunta dice, las cordilleras, las mesetas, los volcanes, hemos visto, chicos, que las cordilleras son resultado de los plegamientos, las mesetas de los fallamientos, y eso tiene que ver con la geodinámica interna. ¿Ah? ¿Y qué alternativa se refiere a la geodinámica interna? Las fuerzas endógenas, constructivas o tectónicas. Marcaremos la C. El desplazamiento horizontal. Hemos visto, chicos, el día de hoy que la geodinámica interna tiene un proceso llamado diastrofismo. Y el diastrofismo se refiere a los movimientos, ¿no?, lentos que experimenta la corteza. Entonces, en la número 26, ¿ya? Dice, el desplazamiento horizontal de las placas litosféricas. A eso se llama diastrofismo, al movimiento lento de la corteza. Pero nos preguntan, ¿a qué se debe? ¿Por qué se mueve la corteza? La respuesta es que debajo de la corteza
hay un manto de roca parcialmente fundida, ¿no? Y este manto superior experimenta un movimiento circular denominado convección. Debido a la convección, las placas de la litosfera están en constante movimiento. Entonces, en la 26 marcaremos las corrientes de convección que se dan en la astenosfera o manto superior. 27. Las cadenas montañosas. El día de hoy hemos visto, chicos, que los procesos que dan origen a las montañas se le denomina orogénesis. Por lo tanto, en la 27 la respuesta será la A. 28. La ruptura y desplazamiento de bloques de la corteza. Hemos visto, chicos, que cuando la corteza se rompe y experimenta un desplazamiento como en la imagen inferior, a eso se le denomina falla o fallamiento. Por lo tanto, en la pregunta, ¿ya? 28 dice ruptura y desplazamiento de la corteza, a eso se le denomina falla. 29. Las mesetas altoandinas constituyen bloques elevados de la corteza por un proceso geológico denominado falla. A estos bloques se denomina, bien, la falla presenta dos partes, una parte elevada llamada horst y una parte hundida llamada graben. Como en este caso nos preguntan por la parte elevada, marcaremos horst, ¿ya? Clave C. 30. El equilibrio que existe entre la corteza oceánica y la corteza continental se le denomina isostasia. Isostasia, miren esta imagen. La corteza, chicos, puede, como en la letra A, puede permanecer durante muchos años en equilibrio. Pero si ese equilibrio se altera, ¿no? Como en la letra B de la imagen, el continente ahora se empieza a elevar. Y al elevarse, muchachos, como en la letra C, los continentes empiezan a incrementar su superficie debido a que los océanos empiezan a retroceder. De esa manera se amplía la frontera continental. Eso se da porque se altera la isostasia, es decir, se altera el equilibrio que existe entre la corteza continental y la corteza oceánica. Entonces, chicos, en la pregunta número 30, el equilibrio entre la corteza oceánica y la corteza continental se denomina isostasia. Sigamos. El cañón del Colca. ¿Ya? Chicos, así como hay fuerzas que crean corteza, hay fuerzas que modelan la corteza, ¿no? A esas fuerzas que modelan la corteza se le llama geodinámica externa, ¿ya? Y la geodinámica externa se da a través de dos procesos, la meteorización, ¿no? Y la erosión. ¿A qué se le llama meteorización? Como tú ves en la imagen, se le llama meteorización cuando la roca se fragmenta o desintegra, pero sus restos permanecen al pie de la roca inicial, de la roca madre. En cambio, se le llama erosión cuando las rocas que conforman la corteza sufren un proceso de desgaste, se va desgastando lentamente, pero los fragmentos son arrastrados hacia otros lugares para luego ser depositados. Entonces, mientras que la meteorización, la roca se fragmenta y los restos permanecen al pie de la roca madre, o también se le dice in situ, en un proceso erosivo las rocas no permanecen en el mismo lugar, sino que son arrastradas a otros lugares para que luego sean depositadas, ¿ya? En este caso hay tipos de erosión. ¿Qué cosa es la erosión eólica? La que es causada por el viento. ¿Qué es erosión marina? La que es causada por el mar, principalmente por las olas. ¿Qué es erosión fluvial? La que es causada por la corriente de los ríos. Erosión glaciar, la que es originada por las masas glaciares. Y la erosión kárstica, la que es realizada por la acción del agua subterránea. Como en la pregunta,
en la pregunta número 31 dice, el cañón del Colca. El cañón del Colca, o los cañones en general, es el producto del desgaste hecho por los ríos sobre la corteza, ¿no? Entonces, cuando el río desgasta, a ese proceso se le llama degradación. Entonces marcaremos en la 31 degradación fluvial. Fluvial se refiere a los ríos. La cueva de las lechuzas en Dingo María. Chicos, todas las cuevas es el resultado de un proceso kárstico. ¿Qué cosa es un proceso kárstico? La acción del agua subterránea. Entonces, vamos a marcar en la 32 la letra D, degradación kárstica. Chicos, 33. Son gases que regulan la temperatura en la atmósfera. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos en la atmósfera. La atmósfera es una mezcla de gases que envuelve nuestro planeta. De todos los gases, ¿no? Hay algunos gases que son muy importantes. Por ejemplo, el nitrógeno, por ser el gas más abundante en la atmósfera, ¿no? En aproximadamente un 78%. El segundo gas más abundante es el oxígeno y es importante para la respiración y la combustión. Pero también la atmósfera presenta otros gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Y la importancia de estos gases de efecto invernadero es que regulan la temperatura en la atmósfera. Entonces, chicos, en la pregunta número 33 dice, son gases que regulan la temperatura, vamos a marcar vapor de agua y dióxido de carbono. ¿Sí? Sigamos, dice, las mayores concentraciones de ozono. El ozono es un gas muy importante que filtra o evita el paso de los rayos ultravioleta que hacen daño a la salud humana. El 90% del ozono atmosférico se concentra en una capa denominada estratosfera. Estratosfera. Ahí se localiza principalmente la capa de ozono. Así que vamos a marcar, chicos, en la pregunta número 34, las mayores concentraciones de ozono se acumulan en la capa denominada estratosfera. 35. La disminución de la temperatura con el aumento de la altitud se denomina. Vamos a ver aquí, chicos, que a medida que nosotros nos elevamos en la atmósfera, la temperatura tiende a disminuir. Ahí en la imagen tenemos, por ejemplo, el Everest. El Everest es el pico más alto del mundo, está a más de 8.000 metros de altitud y es tan alto, ¿no?, que su cima está cubierta de hielo debido a las bajas temperaturas. Entonces, a esa relación que existe, disminución de la temperatura con el incremento de la altitud, ¿ya?, se le denomina gradiente térmico o gradiente vertical. Entonces, vamos a marcar la letra D. Y la 35, la respuesta debe ser la letra D, ¿ya? Hay que corregir ahí. 36. Capa atmosférica donde se dan los cambios meteorológicos. ¿Qué cosas son los fenómenos meteorológicos? Son las nubes, como la que puedes ver en la imagen, las nubes de tipo nimbo, las que generan abundantes lluvias o precipitaciones, ¿no? También son fenómenos meteorológicos la nubosidad, la lluvia, el rayo, el trueno, el relámpago. Y todos estos fenómenos ocurren en la primera capa, ¿no?, llamada troposfera. Entonces, chicos, en la 36 marcaremos la troposfera, o llamada también esfera de cambios o perturbaciones, porque ahí se dan numerosos fenómenos meteorológicos. 37. 37 dice, en zonas de baja latitud predominan los climas. A ver, ¿a qué se refiere la latitud? La latitud se refiere a la distancia de un lugar
con respecto al Ecuador. Aquí en la imagen podemos ver que el Ecuador representa los 0 grados de latitud. Entonces, las zonas cercanas al Ecuador son zonas de baja latitud. ¿Cómo es el clima en las zonas cercanas al Ecuador? El clima es muy caluroso y muy lluvioso de forma permanente. ¿Sí? Entonces, chicos, una característica del clima en las zonas de baja latitud es que los climas suelen ser tropicales, es decir, calurosos, y también suelen ser húmedos, es decir, suelen ser lluviosos. Entonces, en la 37, la respuesta será la A, climas tropicales húmedos. 38. Vientos que se dan en la zona de bajas latitudes. Muy bien, hay que recordar que hay diferentes tipos de vientos. Hay vientos planetarios, hay brisas, hay vientos ciclónicos y hay vientos monzónicos. Como dicen vientos planetarios, hay 3 tipos de vientos planetarios. Hay vientos alisios, hay contralisios y vientos polares. De los 3, ¿cuál se da en las zonas ecuatoriales? Como podemos ver en la imagen, hay vientos que se dirigen hacia el Ecuador. A esos vientos se les llama alisios. Por lo tanto, chicos, ¿no? Vamos a marcar en la pregunta 38 alisios. 39. Influencia del Titicaca sobre el clima de la meseta del Collao. Dos cosas muy importantes debemos recordar del clima. El clima posee elementos y el clima posee factores. ¿Qué son los elementos? Son las características que presenta la atmósfera en cuanto, por ejemplo, a la temperatura, a la humedad, a la precipitación, a la presión, etc. ¿Qué son los factores? Los factores son aquellos que condicionan a los elementos. Por ejemplo, un elemento es la temperatura, pero la temperatura está condicionada por la altitud. Los lugares de baja altitud suelen ser más calurosos que las zonas de mayor altitud, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, una zona de baja altitud es la ciudad de Iquitos, y una zona de elevada altitud es la ciudad de Cerro de Pasco. Iquitos, al estar en una zona baja, es más calurosa que Cerro de Pasco, que se encuentra en una zona elevada. Entonces, chicos, vamos a decir que la altitud es un factor del clima, pero no es el único factor. Tenemos la latitud, el relieve, las corrientes marinas, la continentalidad y la oceanidad. ¿A qué se refiere la oceanidad? Se refiere a la influencia del agua que hay en los mares y en los lagos sobre el clima de un lugar. Como en la pregunta número 39 nos dicen la influencia del lago o del Titicaca, que es un lago, ¿no? Entonces es una masa de agua que influye sobre el clima, la respuesta será la oceanidad. ¿Sí? Finalmente llegamos a la 40, chicos. Dice, el clima es el resultado de la interacción entre la atmósfera, la hidrosfera y los continentes. El clima de un lugar depende de factores. Hoy hemos visto, chicos, ¿no?, que hay factores como la latitud, el relieve, la altitud, las corrientes marinas, la oceanidad, la continentalidad. ¿Sí? Entonces, muchachos, dice, el clima es el resultado de la interacción entre la atmósfera, la hidrosfera y los continentes. El clima de un lugar depende de factores como, marcaremos latitud, altitud, oceanidad. Marcaremos la C. Bien, chicos, hemos llegado a la parte final. Espero que haya sido de tu agrado y espero también pronto encontrarnos en las aulas de tu academia favorita, el Grupo Villarreal.